Oye, no dije eso. Estás tratando de confundirme, carajo. Esto es una trampa. En un giro desgarrador de los acontecimientos, un chico de 13 años se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras ser acusado del asesinato de una compañera de clase. A medida que la tensión aumenta, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se sumergen en un laberinto de emociones y secretos, cuestionándose qué ocurrió realmente detrás de este trágico suceso. Todo comienza con dos detectives, Luke y Frank, quienes se dirigen a la casa de una familia, acompañados de su equipo. A las 6 de la mañana, irrumpen abruptamente en el hogar de los Miller. La familia, sorprendida y desconcertada, no comprende lo que está sucediendo. Sin oponer resistencia, obedecen las órdenes de los oficiales. El detective Luke les informa que posee una orden para registrar el domicilio y pregunta por Jamie. Al encontrar al joven, el detective le comunica que está bajo arresto bajo la sospecha de asesinato. Apuntándole con sus armas, le ordenan de inmediato que levante las manos. Jamie, completamente asustado, llega incluso a hacerse en los pantalones, lo que lleva a los agentes a solicitar al padre que suba para ayudarlo a cambiarse de ropa. Mientras tanto, los agentes revisan exhaustivamente cada rincón de la casa, incluyendo la ropa sucia de los padres, en busca de cualquier evidencia que pueda estar relacionada con el crimen, incluyendo el arma homicida. Los padres, sumamente confundidos por la situación, preguntan a los agentes qué está ocurriendo. Sin embargo, estos les responden que no deben involucrarse en el asunto mientras se llevan a Jamie a una comisaría cercana. Los Miller intentan impedir el arresto, argumentando que su hijo no sería capaz de cometer un acto tan grave. Sin embargo, sus protestas son desestimadas. Eddie, el padre de Jamie, le aconseja al joven que se mantenga en silencio hasta que haya hablado con un abogado, asegurándole que todo se resolverá. No obstante, mientras lo trasladan, Jamie, entre lágrimas, continúa insistiendo en su inocencia, suplicando que le crean. El detective Luke le sugiere que permanezca callado, advirtiéndole que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Además, le presenta a su adulto responsable, quien ha sido asignado temporalmente a su custodia. Al llegar a la comisaría, el sargento se dirige a Jamie y le pregunta si desea contar con un abogado. El joven responde afirmativamente. A continuación, el sargento le indaga si ya tiene un abogado o si prefiere que la estación le proporcione uno. Jamie, al no contar con representación legal, acepta que la estación le asigne un abogado. Posteriormente, se le informa que, al ser menor de edad, deberá estar acompañado por un adulto responsable y se le pregunta si prefiere que sea uno de sus padres. Jamie expresa su preferencia porque sea su padre quien lo acompañe. El sargento continúa con las preguntas y le consulta si toma algún medicamento. Jamie responde que no. Luego, le pregunta si padece alguna afección, como alergias o asma, a lo que el joven también responde negativamente. Posteriormente, se indaga acerca de su estado emocional, preguntando si ha intentado quitarse la vida. Nuevamente, Jamie responde que no. Finalmente, se le informa que será detenido mientras los oficiales presentan las pruebas en su contra y que permanecerá en la estación durante 24 horas. A continuación, lo conducen a la celda donde permanecerá hasta que finalice su proceso de ingreso y se programe su primer interrogatorio oficial. Mientras tanto, el detective Luke se reúne con los padres de Jamie para proporcionarles detalles sobre el caso. Les explica que Jamie ha solicitado un abogado y pregunta si tienen alguno de confianza. Eddie responde que no, por lo que el detective le informa que la estación le asignará uno. Ante esta afirmación, Eddie pregunta si el abogado designado será uno de ellos, a lo que el detective Luke aclara que dicho abogado no trabaja para ellos. Su deber es proteger los intereses de Jamie. Eddie expresa su desconfianza, sugiriendo que si el abogado es gratuito, seguramente no será de buena calidad. Sin embargo, Luke asegura que son abogados muy competentes, lo que lleva a los padres de Jamie a aceptar la propuesta. Manda, la madre de Jamie, se dirige a Luke y le pregunta cómo pueden tratarlos de esa manera después de lo ocurrido en su hogar. El detective le responde que tienen la opción de presentar una queja formal. Luego informa a Eddie que Jamie debe contar con un adulto responsable a su lado durante el proceso y menciona que el joven ha solicitado que sea su padre quien lo acompañe. Este estará presente en el interrogatorio, así como en las pruebas de sangre y otros procedimientos relacionados. El detective pregunta si Eddie está de acuerdo, a lo que él asiente. Luke también aclara un aspecto importante. Si Jamie le ha confiado algún dato sobre el crimen, él no podrá acompañarlo. Eddie responde con firmeza que Jamie no le ha revelado nada y reafirma que su hijo no ha hecho nada incorrecto. Posteriormente, Eddie le pide a Amanda que no comparta con nadie lo que está ocurriendo, ya que aún no tienen información clara. Sin embargo, ella le responde que solo está escribiendo a la vecina para asegurarse de que la casa esté en buenas condiciones, dado que ya no cuentan con puerta. En una conversación con la detective Frank, Luke le pregunta si le preocupa el padre de Jamie. Ella responde que no y le pregunta por qué. Luke le comenta que, en un caso anterior, tuvo que lidiar con un joven cuyo padre estuvo involucrado en situaciones muy graves y que tardaron meses en darse cuenta de lo que realmente le estaba sucediendo. Sin embargo, Frank le
le asegura que no considera que este sea el mismo caso. Posteriormente, Jamie es conducido a una sala donde una enfermera evalúa su estado de salud. Al quedarse a solas con su padre, Jamie rompe en llanto nuevamente y le pregunta si realmente le cree. Eddie, intentando mantener la calma, le responde afirmativamente y lo anima a comer algo, asegurándole que todo estará bien. Poco después aparece el abogado Paul, quien se encargará de la defensa de Jamie. Paul se presenta ante los padres del joven y les explica que los oficiales les proporcionarán toda la información relevante sobre el caso. Además, informa a Eddie que, como adulto responsable, su papel será asegurarse de que Jamie mantenga la calma durante todo el proceso. Paul se reúne con los detectives, quienes solo le proporcionan detalles básicos, reservando las preguntas más importantes para el interrogatorio oficial. Con esta información, el abogado se dirige a la revisión médica, en la cual también estará presente Eddie. Jamie es fotografiado y sometido a diversas pruebas médicas. Se le realiza un hisopado y se le toman las huellas dactilares. Sin embargo, cuando le piden una muestra de sangre, el joven se niega rotundamente, ya que sufre de fobia a las agujas. Los oficiales le explican que no tiene opción y que debe hacerlo, puesto que negarse podría perjudicar su defensa. Finalmente, Jamie accede. Cuando Jamie cree que todo el proceso ha llegado a su fin, se da cuenta de que está equivocado, ya que le notifican que debe someterse a un registro corporal. Eddie intenta oponerse, pero el abogado le aclara que se trata de un procedimiento obligatorio en casos de delitos graves. Necesitan asegurarse de que no tenga heridas ocultas ni esconda algún objeto. Al observar la preocupación en el rostro de su padre, Jamie decide cooperar. Sin embargo, Eddie se siente profundamente incómodo al ver todo lo que su hijo tiene que enfrentar. Jamie le dice que no se preocupe, que todo pasará rápidamente y que no quiere verlo enojado por esta situación. A pesar de ello, Eddie acepta la situación, aunque su incomodidad es evidente. Paul se reúne nuevamente con Jamie y Eddie antes del interrogatorio. Con una actitud comprensiva, Paul le dice a Jamie que ha manejado la situación de manera admirable. A continuación, le pregunta cuál es su materia favorita. Jamie, un tanto sorprendido por la pregunta, se cuestiona la relevancia de ese tema, pero Paul insiste en que comparta su respuesta. Finalmente, Jamie revela que su asignatura preferida es historia. Intrigado, Paul le pregunta por qué siente esa inclinación, y el joven responde que disfruta de las historias. Paul prosigue indagando acerca de cuál es su parte favorita de la historia, a lo que Jamie contesta que es la revolución industrial. Tras escuchar una breve explicación sobre su interés, el abogado comenta que es un chico muy inteligente. Luego, aclara que no está allí para interrogarlo sobre si cometió el crimen o no. Su principal objetivo es protegerlo, sin importar lo que haya sucedido. Sin embargo, menciona que la policía lo considera culpable y le explica que, cuando comiencen a preguntarle sobre los eventos de la noche anterior, debe responder sin comentarios. Para asegurarse de que Jamie comprenda esta instrucción, Paul practica con él mediante algunas preguntas simuladas, enseñándole a distinguir cuáles debe responder y cuáles no. Además, le deja claro que si en algún momento siente dudas o se pone nervioso, tanto él como su padre estarán a su lado para brindarle apoyo incondicional. Cuando finalmente se quedan solos antes del interrogatorio, Eddie, con una voz seria y cargada de preocupación, le pide a su hijo que le diga la verdad. Le implora que no le mienta y que, si realmente hizo algo indebido, este es el momento de confesárselo. Sin embargo, Jamie reafirma con firmeza que no cometió ningún crimen. Finalmente son llamados y ambos entran a la sala de interrogatorio. Todo será grabado para ser utilizado como evidencia en el juicio. Los detectives comienzan formulando preguntas básicas, tales como dónde se encontraba y qué hizo la noche anterior. Tal como le aconsejó su abogado, Jamie responde sin comentarios a la mayoría de las preguntas. De repente, Luke coloca sobre la mesa un expediente repleto de capturas de pantalla. Son comentarios que Jamie realizó en su red social dirigidos a varios modelos, donde se pueden leer diversas frases con contenido negativo hacia las mujeres. Jamie reacciona sorprendido y niega sentir rechazo hacia ellas. A continuación, Luke le pregunta acerca de sus amigos cercanos, aquellos con quienes suele aparecer en sus fotos de Instagram. Jamie titubea un momento antes de responder. Su padre le dice que no tema y que diga la verdad. Finalmente menciona a sus amigos, aunque evita aclarar si estuvo con ellos la noche anterior. Ahora, los detectives le muestran una fotografía de Katie, una compañera de clases, y le preguntan qué relación tenía con ella. Él les responde que no eran amigos. Sin embargo, la detective Frank le informa que ella frecuentemente comentaba sus publicaciones en Instagram, lo que sugiere que probablemente eran amigos. Jamie admite que tal vez lo fueran, y ella le pregunta si cree que otras personas los describirían de esa manera. En ese momento, Jamie le responde con una pregunta, si realmente fue ella quien murió anoche. Luke confirma que sí, y los detectives sospechan que él ya lo sabía. Es astuto de su parte formular ese tipo de preguntas. Luke coloca sobre la mesa un informe forense que explica que la joven fue hallada asesinada en un estacionamiento, apuñalada 7 veces en diferentes partes del cuerpo. El ambiente en la sala se torna más tenso. Jamie les manifiesta que no tiene nada que ver con lo sucedido. Sin embargo, los detectives le muestran imágenes de la cámara de seguridad de esa noche, en las cuales se observa a Jamie siguiendo a Katie a cierta distancia. Eddie mira a su hijo con preocupación y le pide que explique por qué iba detrás de ella. Jamie niega haberla seguido, insistiendo en que no tenía ningún problema con
Katie. No obstante, los detectives desconfían de su versión y deciden mostrarle la prueba definitiva, un video de las cámaras de seguridad donde se aprecia claramente el crimen. En el video se observa a Jamie atacando a Katie. Jamie comienza a temblar y ya no sabe qué decir. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero no emite ni una sola palabra. Luke le pregunta si tiene algo que decirles, pero Jamie guarda silencio. La entrevista concluye y tanto Jamie como Eddie lloran en la sala de interrogatorios. 3 días después, los detectives Luke y Frank se encuentran frente al colegio donde estudiaba Katie, con el propósito de obtener más información y tratar de localizar el paradero del arma homicida. Antes de comenzar su labor investigativa, Luke envía a su hijo Adam una nota de voz en la que le informa que estará en su colegio realizando indagaciones y le promete que no lo molestará. En otro lugar, observamos a Ryan y Tommy, dos amigos de Jamie. Ryan le comenta a Tommy que la policía se encuentra en el instituto, lo cual no es una buena señal. A continuación le pregunta si tiene noticias sobre Jamie. Tommy le responde que probablemente no le permiten tener su teléfono, razón por la cual no puede responder. Ryan, preocupado, le pregunta si cree que es cierto que Jamie fue el responsable. Tommy asiente y expresa que no desea involucrarse en problemas, a lo que Ryan responde que tampoco quiere que Jamie se vea envuelto en ellos. Sin embargo, Tommy le replica que ya está en medio de complicaciones. Mientras Luke y Frank caminan por los pasillos del instituto, notan que numerosos estudiantes los observan con nerviosismo, susurrándose entre ellos, lo que crea un ambiente tenso y cargado de inquietud. A continuación vemos a Adam, quien escucha la nota de voz que su padre le envió. En ese momento se percata de que le están echando basura en su comida y un compañero lo amenaza exigiéndole dinero. Sin embargo, un profesor interviene y llama la atención del agresor. Por otra parte, los detectives deciden hablar con Jade, la mejor amiga de Katie. El detective Luke le informa que han arrestado a Jamie, pero que necesitan obtener más información, tanto sobre el arma del crimen que aún no han encontrado como sobre las razones detrás de las acciones del sospechoso. Jade responde que lo único que deben saber es que Katie ha muerto y que era la mejor persona que conocía. Ante la pregunta de Frank sobre cómo era la relación de Katie con los chicos, Jade aclara que si se refiere a Jamie, ella no se acercaba a él. Frank indaga si eso implica que no se llevaban bien. Sin embargo, menciona que tienen publicaciones en Instagram donde Katie interactuaba con Jamie, lo cual sugiere una amistad entre ellos. Jade se muestra defensiva, pregunta si están intentando culparla a ella. Además, menciona que todos conocen un video relacionado con el caso. Antes de que los detectives puedan formular otra pregunta, Jade se irrita y decide marcharse. Sin haber logrado obtener mucha información, Luke y Frank continúan su recorrido por la escuela y entran al aula de Jamie, donde se encuentran con un ambiente de notable indiferencia. Algunos alumnos se ríen y hacen chistes, sin mostrar la menor preocupación por lo sucedido. Ante esta situación, Luke decide tomar la palabra y se dirige a ellos de manera directa, afirmando que si alguno de ellos posee información relevante sobre lo ocurrido, este es el momento adecuado para hablar. Sin embargo, los estudiantes se quedan en silencio. Nadie responde. Por ello, Luke deja su número de contacto al profesor Malik, indicándoles que pueden comunicarse con él de manera anónima si recuerdan algo importante. Tras no obtener muchas respuestas, Luke conversa con Frank y expresa su confusión respecto a la ira que mostró Jade, quien insinuó que Katie despreciaba a Jamie. Los detectives continúan con su búsqueda de pistas y Luke le sugiere a Frank que deben identificar a aquellos chicos que exhiban comportamientos extraños para interrogarlos. Luego, Luke y Frank ingresan a otra aula de clases. En ese momento, el profesor menciona que Luke es el padre de Adam, lo que provoca que algunos alumnos se burlen de él. Ante esta situación, Luke les recuerda que recientemente se cometió un crimen terrible en la ciudad. Sin embargo, la conversación es interrumpida de pronto por la alarma de incendios, lo que lleva a todos a salir rápidamente hacia el patio del instituto. Una vez en el patio, Jade comienza a golpear a Ryan, propinándole múltiples golpes en un estado de evidente molestia. Los profesores rápidamente intervienen para apartarla y controlar la situación, mientras que Ryan es llevado a la enfermería para recibir atención. Luke y Frank se dirigen hacia donde se encuentra Ryan, y al llegar allí deciden interrogarlo directamente. Luke lo mira fijamente y va al grano. Le dice que saben que él y Jamie estuvieron juntos la noche del crimen y le pregunta qué sucedió realmente. Ryan baja la cabeza y responde que no lo sabe, simplemente pasaron el rato. Ante esto, Luke le pregunta dónde se encuentra el arma que utilizó Jamie. Ryan se pone visiblemente nervioso y niega tener información al respecto. Luego se levanta rápidamente y abandona el lugar. Luego Adam, el hijo de Luke, se dirige a su padre y le expresa que había mencionado su deseo de hablar con alguien que pudiera ayudarlo a comprender la situación, por lo que decidió acercarse a él. Luke le pregunta si alguien le ha proporcionado información o si tiene algún dato sobre el paradero del arma homicida. Adam responde que las cosas no van bien, ya que no logra entender nada de lo que está sucediendo. No capta la magnitud de la situación. A continuación, Adam le pregunta a Luke si ha estado revisando Instagram. Luke confirma que sí y entonces Adam le muestra un comentario escrito por Katie. Le señala que aunque su comentario parece amable en la superficie, en realidad no lo es. Le pide que se fije en la referencia a la dinamita, que es una píldora roja explosiva. Explica
explica que el término incel se utiliza para burlarse de personas que tienen dificultades para establecer relaciones románticas o sexuales. Además, Adam le aclara el significado de ciertos emojis. Si se envía un corazón rojo significa amor, uno morado indica deseo sexual, el amarillo expresa interés por la persona, el rosa señala interés, pero no necesariamente de índole sexual, y el naranja sugiere que la persona está bien. Al asimilar toda esta información, Luke comienza a darse cuenta de algo crucial. Jamie fue víctima de acoso escolar. Luke le informa a Frank que han cometido un grave error con respecto a la situación en Instagram. En realidad, Kerry estaba acosando a Jamie, y esos eran los mensajes que se intercambiaban, en los cuales le llamaba incel. Ante esta revelación, Luke decide interrogar nuevamente a Ryan, ya que sospecha que hay algo más oculto detrás de este asunto. Sin embargo, cuando se dirigen a buscarlo en el aula, Ryan salta por la ventana y escapa. Luke inicia una intensa persecución corriendo por el patio de la escuela. Finalmente, logra alcanzarlo y lo detiene. Con determinación, le pide a Ryan que le diga la verdad y le pregunta si le entregó el arma a Jamie. Durante unos segundos, Ryan permanece en silencio, pero luego confiesa que el arma era de él. Sin embargo, asegura no saber dónde se encuentra y expresa que no quería que Jamie se involucrara en tal situación. Con esta confesión, los detectives proceden a arrestar a Ryan por conspiración en el homicidio. Después de este acontecimiento, Luke le sugiere a su hijo que salgan a comer juntos. Durante esta salida, mantienen una conversación que contribuye significativamente a mejorar la relación entre ambos. Por otro lado, Eddie se dirige al lugar donde fue asesinada Katie, experimentando un profundo dolor al encontrarse en la escena del crimen. 7 meses después, Jamie continúa detenido en un centro psiquiátrico juvenil y el juicio está a punto de comenzar. La psicóloga Bryony ha estado evaluando su estado mental y le comunica al guardia de seguridad que ha escuchado sobre un incidente violento en el que estuvo involucrado Jamie. Solicita ver la grabación del suceso y el guardia accede a mostrársela. Bryony observa cómo Jamie golpea a otro chico. Posteriormente, la psicóloga tiene su quinta sesión con Jamie. En un gesto amable, le lleva chocolate caliente con malvaviscos y le dice que también ha reservado la mitad de su sándwich por si siente hambre. Durante la conversación, mencionan a los abuelos. La psicóloga le pregunta cómo son los padres de su padre, a lo que Jamie responde que son como él. Les gusta hacer las cosas a su manera. A continuación, Bryony indaga si ve mucho de su papá en su abuelo. Jamie asiente afirmativamente. La psicóloga entonces pregunta si esa similitud se debe a lo que dicen o a cómo actúan, y también se interesa por las características de ambos hombres, su padre y su abuelo. Jamie simplemente responde que son hombres. La psicóloga comenta que cuando escucha esa palabra, imagina que les gustan los deportes, las tabernas y arreglar cosas. Jamie confirma que efectivamente es así, aunque aclara que lo de la taberna no aplica. Luego comparte más sobre su vida, recordando una ocasión en la que fue de vacaciones a Tenerife. Sin embargo, de repente la actitud de Jamie cambia y expresa frustración por las preguntas estúpidas que considera que ella está haciendo sobre lo masculino. También menciona que siente que Bryony intenta engañarlo, enfatizando que su padre es una buena persona. La psicóloga le asegura que lo sabe, pero Jamie insiste en que ella habla de él sin necesidad alguna. Bryony le responde que está bien si esa es su percepción, pero realmente no tiene intención de engañarlo. Jamie le comenta que ella trabaja para ellos, pero ella aclara que no es así. Su labor consiste en realizar un informe independiente sobre delitos previos a la sentencia, el cual el juez leerá para comprender mejor los cargos que se le imputan. Ella considera que tanto él como todas las personas son sumamente complejas y que las preguntas directas no son suficientes para captar esa complejidad. En un intento de profundizar, le pregunta qué opina de su madre y de su hermana, así como qué piensa su madre acerca de él. Jamie, incómodo con la dirección de la conversación, se muestra reacio a responder, por lo tanto, ella indaga sobre la pelea que tuvo anteriormente. El joven explica que otro chico le golpeó, y al preguntarle por qué ocurrió eso, Jamie responde que simplemente no se llevan bien, añadiendo que no fue una pelea real. La psicóloga aprovecha para preguntarle si no le parece interesante esta situación, a lo que él responde con un rotundo no. Luego, ella se interesa por su experiencia como hombre y le pregunta cómo se siente al respecto. Jamie admite que no lo sabe. Ante esta respuesta, ella le aclara que por esta razón formulará otras preguntas, tales como ¿qué piensa de su padre y de su abuelo? En lugar de cuestionarle sobre su identidad masculina, le pregunta si disfruta de su trabajo. Jamie menciona que su padre se dedica a arreglar inodoros y trabaja muchas horas. Menciona que lo que mejor remunera son las emergencias. La psicóloga le interroga si considera a su padre una persona graciosa, a lo que Jamie responde afirmativamente en ocasiones. Luego indaga si es cariñoso. El joven contesta que rara vez muestra ese tipo de afecto. A continuación, Bryony pregunta si su padre tiene un carácter irritable y Jamie admite que puede serlo. La psicóloga se interesa por saber si se enoja con frecuencia. Sin embargo, Jamie defiende a su padre diciendo que nunca le ha golpeado y que reacciona con enojo como cualquier otra persona. Ella le asegura que eso es normal y representa un nivel de rabia aceptable. No obstante, Jamie decide retractarse en parte de lo dicho y confiesa haber derribado un cobertizo en un momento de furia. Aclara que ese fue el incidente más grave. Bryony le pregunta si eso lo asustó. Él responde negativamente
fríamente, señalando que en ese instante le resultó gracioso, y también a su hermana. Recuerda cómo su madre los mandó a subir al interior de la casa y destaca que su padre no suele reaccionar así con frecuencia. Jamie quiere entender si su padre está siendo evaluado en este proceso, pero Bryony le explica que solo busca comprender la importancia de su figura paterna en su vida, dado que lo eligió como adulto responsable durante el desarrollo del caso. Jamie confiesa haber elegido a su padre porque nunca lo juzga y siempre es muy amable con él. La conversación cambia hacia el tema del deporte, y ahí Jamie rememora cómo su padre solía llevarlo a partidos de fútbol. Sin embargo, cuando cometía errores durante el juego, su padre tendía a evitar mirarlo. Él especula sobre si esto podría deberse a una mezcla de pena o vergüenza. Finalmente, la psicóloga pregunta en qué otras actividades era bueno, pero él responde con desdén que no le importaba ser bueno en esas cosas. Jamie le pregunta a Bryony si le parece adecuado que lo hayan internado en un manicomio en lugar de enviarlo a una prisión convencional. Ella le explica que el centro de entrenamiento es el lugar más seguro para él, ya que los reformatorios están destinados a jóvenes mayores de 15 años. Sin embargo, Jamie se siente profundamente frustrado por su situación, especialmente al saber que Ryan se encuentra en su hogar a la espera del juicio. Bryony le aclara que Ryan no está siendo acusado de un delito grave como él. A medida que la conversación avanza, Jamie comienza a alterarse. La tensión se acumula dentro de él hasta que, de repente, explota emocionalmente. Levanta la voz y exige que lo dejen regresar a su casa, gritando que solo está acusado, pero que no ha cometido ninguna falta. La psicóloga, con un tono sereno, le solicita que tome asiento. Sin embargo, esta petición provoca en Jamie una reacción aún más intensa. Pierde por completo el control, enfureciéndose y golpeando el mobiliario. Ante esta situación desbordante, la psicóloga decide hacer una pausa y salir a tomar aire, esperando que el adolescente logre calmarse. Cuando Bryony regresa a la sala, recupera el control de la situación y se dirige a Jamie con más firmeza. Le explica que no está allí para forzarlo a admitir su culpabilidad, sino para intentar comprender lo que ocurrió y cómo llegó a ese punto. Jamie, ahora más sereno y avergonzado por su reacción anterior, le promete que se comportará de mejor manera y se disculpa por haberle alzado la voz. A medida que avanza la conversación, el joven confiesa que en alguna ocasión vio una fotografía íntima de Katie, la cual había sido compartida en el colegio por otros estudiantes. Sin embargo, insiste en que nunca ha tenido sentimientos románticos hacia ella. Después de una breve pausa cargada de tensión, Jamie vuelve a explotar emocionalmente, lanzando insultos llenos de rabia acumulada. Cuando la psicóloga le pregunta sobre los comentarios que Katie había dejado en su red social, Jamie relata que la joven solía referirse a él con desprecio, utilizando apodos humillantes. Cree que ella lo ridiculizaba debido a su apariencia física y asegura que sus palabras lo hacían sentir inferior y poco atractivo. Recuerda que en una ocasión intentó confrontarla, pero ella solo sonrió con burla y respondió con un simple ok. Jamie menciona que toda la cadena de insultos y comentarios crueles comenzó cuando él decidió invitarla a salir, sintiendo empatía por ella, debido a que todos en el colegio habían visto su fotografía íntima. Katie lo rechazó con desdén y desde ese momento se desató una ola de burlas en Instagram, muchas de las cuales eran públicas y contaban con el apoyo de sus compañeros mediante reacciones y comentarios. Al finalizar su relato, Jamie aclara que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Katie. Subraya que su propósito no era vengarse y que no se considera una mala persona. Además, menciona que los videos donde aparece atacándola son falsos, aunque admite que debió haberlo hecho porque ella estaba asustada y él tenía un cuchillo. Sin embargo, optó por no hacerlo, considerándose mejor que muchos otros que habrían tocado su cuerpo. La psicóloga le pregunta si entiende el concepto de muerte y si comprende que Katie no volverá. Jamie responde que no lo ha hecho, pero ella desea saber si comprende que el asesinato es un crimen del cual será detenido si es declarado culpable, a lo cual Jamie contesta que ya es consciente de eso. La psicóloga da por concluida la sesión y le recomienda aceptar cualquier ayuda psicológica o emocional que pueda recibir sin importar el resultado del juicio. Jamie se enoja considerablemente y comienza a gritar con desesperación mientras lo retiran de la sala. Mientras lo llevan a la fuerza, le pregunta a la psicóloga si realmente lo aprecia, rogándole que no le diga nada al juez y pidiéndole que informe a su padre que él estará bien. 13 meses después de los acontecimientos, la sentencia aún no ha sido dictada y la familia Miller se esfuerza por llevar una vida normal. Hoy es el cumpleaños de Eddie y Amanda se dedica a preparar su desayuno favorito. Sin embargo, antes de que lo disfrute, le sugiere que revise sus tarjetas de cumpleaños. Su ánimo cambia al descubrir una tarjeta hecha a mano que le envió Jamie. En ese preciso instante, Lisa los interrumpe para informarles que han pintado la camioneta de trabajo, pero ninguno de los vecinos ha visto quién lo hizo. Ante esta situación, Eddie le pide a Amanda que llame a la policía mientras él busca los materiales necesarios para limpiar la pintura. Posteriormente, Amanda informa a las autoridades sobre el contenido de los mensajes escritos en la camioneta, pero deciden no esperar a que lleguen los oficiales, ya que desean eliminar rápidamente lo que se ha pintado. Amanda se siente exhausta ante la situación, pero Eddie le asegura que no volverán a tener esa conversación. Sin embargo, ella le recuerda que el juicio se
llevará a cabo en 4 semanas y que todos estarán presentes. Eddie, por su parte, afirma que protegerán a Jamie de todo. En este momento, Amanda sugiere mudarse, lo que provoca la ira de Eddie. Él no desea cambiar su vida a causa de lo ocurrido y considera que mudarse solo empeorará las cosas, ya que ellos no han hecho nada malo. Su frustración comienza a desbordarse. En ese instante, Eddie se percata de que Lisa los está escuchando y le dice que no se preocupe. Más tarde, mientras limpia la camioneta, un grupo de adolescentes pasa riéndose del graffiti. En un arrebato impulsivo, Eddie decide seguirlos, agarra a uno de ellos y le da una lección verbal antes de arrojarle la bicicleta. Su esposa e hija intentan calmarlo, pero él está fuera de sí. Abre la pintura que compró y la lanza con rabia sobre la camioneta, cubriendo así el insulto. El vigilante de la tienda lo observa y le exige que limpie el desastre. Sin embargo, Eddie se niega y se marcha apresuradamente con su familia, quienes muestran temor por su comportamiento. En el automóvil reciben una llamada desde el centro de detención. Es Jamie quien llama para desearle un feliz cumpleaños a su padre, pero también para informarle que ha decidido declararse culpable. La noticia deja a Eddie completamente mudo. Su esposa e hija intentan cambiar de tema y saludarlo, pero Jamie se muestra distante. Antes de colgar, le dice a su padre que lo siente, y tras finalizar la llamada, los padres quedan sumidos en un profundo silencio. En casa, Amanda le comenta a Eddie que ha notado una mejora en Jamie, quizás porque ha tomado una decisión importante. Sin embargo, Eddie permanece en silencio, absorto en sus pensamientos. Amanda también señala que él estuvo con Jamie, mientras que ella ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver el video de lo sucedido. Eddie le pide que no repitan esa conversación una vez más. Luego Amanda le expresa que comprende que está enojado, pero considera que es mejor que Jamie se declare culpable. Eddie le responde que no desea aceptar esa realidad. Amanda insiste en que deben encontrar una manera de salir de esta difícil situación. En un momento de reflexión, ella recuerda cómo Jamie se aisló y evitó comunicarse con ellos. Eddie, por su parte, le dice que no podían hacer nada al respecto, ya que los adolescentes suelen comportarse de esa manera y no pueden vigilarlos todo el tiempo. Eddie se cuestiona si realmente ha sido un buen padre y confiesa que siempre ha intentado romper con el mal ejemplo que recibió durante su infancia. A pesar de que Jamie no destacaba en los deportes, Eddie siempre hizo su mejor esfuerzo por apoyarlo en lo que pudo. Creía que al estar en su habitación, Jamie estaba seguro y fuera de peligro, pero lamentablemente se da cuenta de que no fue así y se siente culpable por no haber prestado más atención.